Carl Carson. El escritor infiel. Presenta. Los guardianes de María. El principio. Escrito por José Miguel Rubio Quirant. Los guardianes de María. Capítulo 2. Elche. Junio de 2008. Era un hombre no demasiado alto, de edad indefinida a causa de su prematura canosidad. Unas gafas oscuras ocultaban un recóndito dolor. Esa era la impresión que había tenido el hombre que lo observaba salir, en esos momentos, del cementerio viejo, dirigiéndose por la Avenida de la Libertad hacia donde él se encontraba. La amplia avenida corta la ciudad de Elche en forma horizontal y se funde en su camino hasta el río Vinalopó, cruzándolo en el puente del ferrocarril, ofreciendo a su paso la vista del Molí Real, ubicado en el Parque Municipal, y el Hort de Bikes, inmerso en un mar de palmeras. Una vez cruzado el puente, entramos en la avenida del ferrocarril, donde se encuentra situada la nueva Universidad Miguel Hernández, en dirección hacia la capital, Alicante. Señor Alonso Artois, dijo el hombre abordándolo. Alonso se volvió en dirección a su interlocutor, sorprendido. Frente a él se encontraba un hombre grueso. Le llamó la atención el traje que traía, le quedaba estrecho, lo que le hacía parecer aún más sofocado por el calor reinante. Sin embargo, solo hizo un gesto afirmativo. Me llamo Juan Campos. Quiero decir que era el abogado y albacea de su abuelo. Quisiera ante todo darle mi más sentido pésame y disculparme por abordarle de esta manera. Gracias, respondió Alonso de forma grave, luego irónicamente apuntilló. No me considere descortés, pero pudo darme el pésame como los demás. Debe saber que fue voluntad de su abuelo que me presentara de esta manera. Como usted sabrá, en los últimos años, su abuelo se comportó de forma extraña. Ya no era el hombre alegre que acostumbraba a ir por las tardes al parque municipal a charlar con sus amigos y contarles las fantásticas historias que tanto les gustaba oír. Era un hombre con mucha imaginación, en eso tiene usted toda la razón, contestó Alonso. Pero piense en su enfermedad. Supongo que no quiso que vieran cómo la enfermedad lo iba minando, por eso se enclaustró. Pero no me negará que su abuelo parecía estar siempre rodeado de un halo de misterio. Bueno, abogado, no creo que este sea el momento de hacer caso a habladurías de viejas. Lo siento, señor Artois, no era mi intención molestarlo. Entiendo que este no es el momento más adecuado, respondió el abogado Juan Campos con una mirada comprensiva. Pero discúlpeme de nuevo, lo que quiero decirle es que parece que ese halo de misterio continúa aún no estando él ya aquí. ¿Qué quiere usted decir? Como ya sabrá, su abuelo, al ser su único pariente, se lo dejó todo. Mientras hablaban, habían avanzado sin darse cuenta un largo trecho. Estaban acometiendo ya la calle Reina Victoria, en dirección al ayuntamiento. Ya no se veía el cementerio. Mientras el abogado continuaba diciendo: y sabrá que es bastante considerable. Tanto que nunca tuvo que ponerse a trabajar y así poder dedicarse a investigar, contestó maquinalmente Alonso, preguntándose a dónde quería llegar el abogado. Empezaba a cansarse de la conversación, pero la curiosidad le hacía mantener la calma. Sí, esa era la palabra, afirmó satisfecho el abogado. Su abuelo, por lo que he podido averiguar, era muy bueno investigando en los negocios. Sobre todo, en bienes inmuebles y acciones, hasta tal punto que mi gabinete se está volviendo loco para tasarlo todo. Pero a grosso modo, le puedo decir que puede haberle dejado varios cientos de millones. Alonso se paró, quitándose por primera vez las gafas de su cara, dejando ver una mirada profunda e inteligente, pero que, en aquellos momentos, indicaban que estaba totalmente sorprendido. Ahora, y sabiendo que soy el albacea testamentario de su abuelo, ya se debe imaginar por qué estoy aquí. Hago la última voluntad de su abuelo, comunicándole de este modo lo que tengo que decirle. Ya que no sé por qué razón, no quería que se lo dijera, como sería lo normal en mi despacho.
¿Y qué tiene que comunicarme? El abogado Juan Campos le presentó una carpeta con documentos que llevaba en la mano. Aquí están los requisitos que debe cumplir para acceder a la herencia de su abuelo. ¿Requisitos? Alonso miró la carpeta con desconfianza, empezando a sospechar que su abuelo lo había metido en una encerrona. Con un tono firme, el abogado continuó intentando calmar a Alonso. No se preocupe, señor Artois, todos los requisitos son legales y están en conformidad con el testamento de su abuelo. El primero de ellos es que tiene que vivir única y exclusivamente aquí, en Elche. Concretamente en casa de su abuelo. El segundo, continuar las investigaciones de su abuelo. Usted ya debe saber que tengo un puesto de responsabilidad en Barcelona y no puedo dejarlo, así como así. Hizo un gesto negativo con la cabeza. ¿Me está tomando el pelo? ¿Qué voy a investigar? ¿Las historias de mi abuelo? Le comprendo, pero tranquilícese. La primera es sencilla, solo tiene que presentarme el certificado de empadronamiento expedido por el ayuntamiento. En lo referente a su trabajo, sé que sabrá cómo arreglarlo. Pero en las investigaciones, ¿cómo sabrá que he seguido las directrices?, inquirió Alonso. Pues tendré que confiar en las palabras de su abuelo, dijo sonriendo el abogado. Él tenía plena confianza en usted, y estoy seguro de que si dejó estas instrucciones, es porque confiaba en que las cumpliría adecuadamente. ¿Y cuáles fueron esas palabras? Cuando Alonso esté en el camino correcto, mi gabinete se enterará. Me temo que no puedo decirle nada más, porque yo tampoco he llegado a comprender el significado de sus palabras. Debe tener en cuenta esto, pues lo he dejado para lo último, con la idea de que lo piense. Su abuelo dejó también dicho, que en el momento que lo resolviera, quedaría liberado del compromiso. Ahora sacó una tarjeta del bolsillo de su chaqueta y se la entregó a Alonso. Espere a ver el contenido del sobre, y luego saque sus propias conclusiones. En la tarjeta, tiene la dirección de mi gabinete, para que recoja un paquete que dejó para usted. Cuando lo trajo, estaba bastante nervioso, y por lo que entendí, era de gran importancia para él, por lo que temía que se lo robaran. Es por eso que no he creído conveniente el traerlo. Le dejaré dicho a mi secretaria, que se lo dé si yo no estuviera en esos momentos. Gracias por todo, abogado, pero tengo que pensar en todo lo que me ha dicho, dijo Alonso mientras se colocaba de nuevo las gafas y se alejaba de él. Se dio cuenta entonces que había cruzado el puente nuevo. Aceleró el paso adentrándose en la plaza de Baixo del ayuntamiento, la plaza consistorial más antigua del sur del país valenciano. Una seca campanada le hizo alzar la vista hacia las proximidades de esta. La torre de Calendura marcaba la hora. Recordó las explicaciones de su abuelo con respecto al reloj. Era una torre construida por Alonso Gaitán en 1572. Lo que le hace particular es que la esfera del reloj se encuentra en la parte opuesta de la fachada del ayuntamiento. Compuesta por dos autómatas que en 1579 fueron bautizados como Vicente Calendura el más pequeño y Dava los cuartos. En ese momento, el movimiento lo hacía Miguel Calendura, marcando las horas. Alonso lo miró como cuando era niño, lleno de fascinación, esperando el último repique de Miquel. Cuando lo hizo, eran las 12 del mediodía. Aceleró entonces el paso, perdiéndose a través de la corredora. Fin del capítulo 2.